Este es un seminario en línea impartido por PNL Américas y Desarrollo Personal en Línea. Para conocer otros productos y obtener más información de nuestros seminarios y programas, visita nuestros sitios en internet y búscanos en redes sociales. Descubre el potencial que hay en ti. Bienvenidos todos y buenas noches aquí desde la ciudad de Querétaro, en México. Hoy tenemos un tema apasionante. Se me hace increíble cada vez que yo pienso sobre el poder de la mente y en búsqueda de cada vez más descubrimientos, cada vez más evidencias que me permitan a mí saber más acerca del poder de la mente, más acerca de los límites que nosotros pensamos que son reales, encuentro cosas increíbles. Hoy quiero empezar precisamente con una encuesta, con una pregunta para ti. Una pregunta que se refiere a lo que podemos hacer. Te dejo con Diana un segundo nuevamente para que haga la pregunta. Muy bien, iniciando el webinar ya tenemos la primera encuesta. La pregunta dice así: ¿qué crees que se puede hacer con la mente? Elige solamente una de las siguientes tres opciones. La primera dice: pocas cosas, estamos preprogramados y nuestro DNA nos limita. La segunda opción dice: algunas cosas, actitudes, pensamientos, programas mentales. La tercera opción: cualquier cosa, desde pensamientos hasta el DNA. Elige solamente una de las tres opciones que conteste la pregunta: ¿qué crees que se pueda hacer con la mente? Y pediremos que llegar al 80% de la votación al menos para poder cerrar la encuesta y compartir con ustedes los resultados. Los resultados hablan acerca de qué piensan ustedes que qué se puede hacer con la mente. Nos interesa mucho tu opinión, nos interesa mucho que participes en esta encuesta y que nos hagas saber tu opinión acerca de las opciones que crees, la opción que crees que podría aplicar mejor a la pregunta: ¿qué crees que se puede hacer con la mente? Pues estamos acercándonos al 80% de la votación. Les pediríamos que las personas que no han marcado directamente en su pantalla cuál de las tres opciones funciona mejor para ustedes, lo hagan y tener la oportunidad de poder compartir rápidamente los resultados de esta encuesta. Así que en este momento procedo a cerrar la encuesta y a compartir con ustedes los resultados. Los resultados dicen así: prácticamente, nadie, 0% de las personas dijeron pocas cosas, estamos preprogramados y nuestro DNA nos limita. El 15% de la audiencia contestó algunas cosas, actitudes, pensamientos, programas mentales. Y la mayoría, es decir, el 85% de la audiencia contestó cualquier cosa, desde pensamientos hasta el DNA. Les dejo con Agustín para que pueda comentar los resultados de la encuesta con ustedes. Muy bien, pues es muy interesante escuchar los resultados que nos está comentando Diana. 15% de las personas están diciendo algunas cosas, actitudes, pensamientos, programas mentales. Y precisamente diseñé esta pregunta de esta manera porque quería ver qué pensabas acerca de poder hacer prácticamente cualquier cosa con la mente, desde pensamientos hasta modificaciones del DNA. 85% de la gente nos está diciendo que piensa que esa es la cuestión, que podemos hacer cualquier cosa. Y mi pregunta sería: si podemos hacer prácticamente cualquier cosa, ¿por qué no lo hacemos? Es una pregunta que vale mucho reflexionar. Anthony Robbins tiene una frase que a mí me gusta mucho, creo que ya la he mencionado en ocasiones anteriores, que dice: lo único que te detiene, lo único que te impide lograr lo que quieres lograr y tener lo que quieres tener, es tu historia de por qué no lo puedes tener. Vamos a entrar a temas que me parecen fascinantes y que van a empezar
probablemente a sesgar el resultado de esta encuesta. Déjenme continuar con el webinar y van a ver a qué me refiero. Déjame definir primero qué es la mente. Más allá de definirlo realmente, lo que quiero es que empecemos a entender algunas cosas. La mente es un concepto. El cerebro es algo físico, pero la mente es un concepto. Y conforme ese concepto empezamos a construirlo con el pensamiento, entonces tenemos algo bien curioso, que es el hecho de que el concepto de la mente se define desde la mente, es decir, se define a sí mismo. Entonces, ¿cómo vamos a poder entender algo si no podemos describirlo a través de experiencia sensorial? Si es solamente algo que se percibe a través de los propios pensamientos que son generados por la misma mente. Esto es algo bien interesante porque de alguna manera lo que nos dice es que nosotros solo podemos tener conciencia de nuestra mente y de nuestros pensamientos, pero no podríamos usar la misma mente para entender a la mente. Algo sí es muy interesante sobre la mente. La mente produce el pensamiento y el lenguaje. Y el lenguaje es una de las herramientas más increíbles que tenemos como seres humanos. Es algo que nos diferencia de otras especies, que nos da una habilidad increíble de transmitir información. Y por eso mismo el lenguaje se vuelve un fundamento de nuestra existencia al grado de poder hacer cosas increíbles. Los mismos pensamientos que nos pueden abrir puertas o limitarnos son producidos a través del lenguaje. Ahora, déjame decirte algo más sobre la mente. Los pensamientos dirigen nuestro cuerpo y dirigen nuestro enfoque. Cuando nosotros estamos buscando algo, la mente a través del lenguaje, a través de esos pensamientos, busca aquello que los pensamientos atraen. En otras palabras, esto lo que quiere decir es que si tú eres optimista vas a atraer a tu realidad aquellas cosas de las cuales eres optimista. ¿Por qué? No es que de alguna manera, si no eres optimista, no estén ahí, sino es que la mente tiene una forma de enfocarnos que es capaz incluso de borrar de nuestra existencia, como si nunca hubiera pasado, aquellas experiencias que no van de acuerdo a nuestros pensamientos y a nuestro enfoque. Esto tiene cierto sentido cuando empezamos a darnos cuenta que para que el mundo funcione y yo pueda funcionar en el mundo de una manera adecuada, si yo quiero que mi mundo funcione, mis pensamientos tienen que ir acorde con ese mundo. Mis creencias tienen que ser creencias que me permitan operar de cierta forma que el mundo me dé evidencias de que tengo la razón. Y eso lo que quiere decir, por ejemplo, es que si yo soy optimista, no quiere decir que no pasen cosas malas en mi mundo, pero literalmente mi mente va a empezar a borrar las experiencias que no van de acuerdo con ello, porque de esa manera yo voy a ser congruente con mis propias creencias. Y aquí es donde empieza el verdadero poder. El poder está en el hecho de que los límites realmente no los conocemos. Medítalo y piénsalo por un momento. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que sabemos cuáles son nuestros límites si no los hemos descubierto? Hay algunas historias que son increíbles al respecto. Cada récord que se rompe nos permite saber más aún que los límites no tenemos manera de conocerlos. Cada vez que hay una olimpiada, cada vez que hay un evento de deportes, cada vez que alguien manda a llamar a los Guinness Records y les dice, quiero aparecer en tu libro, quiero romper un nuevo récord. Cada vez que eso sucede, nosotros tenemos evidencia suficiente para darnos cuenta de que no conocemos nuestros propios límites. Y aún así, nosotros somos capaces de quitar toda esa evidencia para seguir creyendo que tenemos ciertas limitantes. Se nos olvida que esa evidencia existe. Se nos olvida que es contundente que en la historia de la humanidad
Cada récord nos ha dicho, hey, ¿tú pensabas que este era el límite? La sorpresa es que no lo es. La ciencia es otra cuestión al respecto. La ciencia es otra evidencia. Periódicamente llega algún científico y dice, ¿qué creen? Que lo que habíamos dicho no es lo correcto. Ahora que podemos medir más cosas, descubrimos, por ejemplo, que el átomo de Bohr no es como Bohr lo había propuesto. Descubrimos que estas capacidades no son las capacidades que pensábamos que teníamos. Y hay muchos ejemplos de ello. La ciencia solo es capaz de decir que algo es cierto cuando lo puede medir, pero la ciencia tiene limitantes tecnológicos y los ha tenido toda su vida. Cuando la medicina apenas iniciaba y no había procedimientos para descubrir algunas cosas, se creía que algunas enfermedades eran cuestión de brujería, porque no había forma de detectar a lo mejor el virus o la bacteria que las causaba. Cuando llegaron los científicos y pudieron medir o comprobar la existencia de esas bacterias, esos virus, la ciencia entonces dijo, ¿qué creen? No era brujería, no era que le echaron el mal de ojo a alguien, no era que le tienen mala fe, era un virus o una bacteria. Una y otra vez tenemos esas evidencias, pero aún así mucha gente todos los días borra esa evidencia de su vida y sigue creyendo que tiene ciertos límites. La mente, déjame decirte que hace maravillas, la mente abre o cierra puertas, porque si yo pienso que ya llegué a mi límite, ya no voy a buscar hacer más. ¿A qué límites has pensado que has llegado? ¿A tus límites de capacidad en calidad de tus relaciones? ¿A tus límites en tu capacidad de tener un cuerpo saludable? ¿A tus límites en tu capacidad financiera de producir? ¿A tus límites en tu capacidad de contribuir a los demás? ¿Qué te hace pensar que tienes la capacidad de saber cuáles son tus límites? Neuronas espejo es una idea que me parece fabulosa. Es un descubrimiento increíble. De un par de décadas para acá, los científicos empezaron a medir si realmente eso que parecía esoterismo, si realmente cuestiones como telepatía existían o no. Dijeron, finalmente vamos a dedicarnos a comprobar si eso es cierto o es un mito. Y descubrieron algo que se llaman las neuronas espejo. Las neuronas espejo son neuronas que te permiten sentir lo que siente la otra persona o incluso recibir los sentimientos que recibe otra persona. Y puede suceder en el caso de que dos personas no se estén viendo. Este experimento consistió en algo bien interesante. Ponían a dos personas en el mismo cuarto. Cuando una persona conectada a una máquina tenía cierto pensamiento, la otra persona conectada a la otra máquina mostraba las mismas señales. Y dijeron, a lo mejor es porque están conectados. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner una barrera y que no se puedan ver. Y resultó que el resultado, valga la redundancia, era el mismo. La máquina mostraba las mismas señales. Bueno, dijeron, puede ser que es porque estén en el mismo ambiente y de alguna manera pueden sentirlo o lo que sea. Vamos a separarlos de cuarto. Y encontraron que a pesar de que podían separar esas dos personas, en diferentes cuartos, la persona podía percibir lo que la otra persona sentía. Y empezaron a decir, tal parece que esta cuestión de la telepatía o de la comunicación extrasensorial a través de los seres humanos no es una cuestión de brujería, no es un mito, no es una cuestión de charlatanería, aunque muchos lo pudieran usar de esa forma. En lo que consiste es que hay unas neuronas especiales que nos conectan. Así fue como el mito de la telepatía pasó a que los científicos lo aceptaran como algo que podía suceder. Y que aquellas ocasiones en que de repente piensas en una persona y te marca por el teléfono, no son coincidencias.
Estamos realmente llegando a comunicarnos. Hay un inconsciente colectivo. Hay una energía que conecta a todos los seres humanos. El DNA. El DNA es un tema increíble. Resulta que el 90% de nuestro DNA se decía que no servía para nada. Los científicos habían encontrado que 10% de la información en nuestro DNA, en nuestro código genético, se dedicaba a transmitir información a las nuevas células y a las nuevas generaciones. Y encontraron sorpresas de las que te voy a hablar en unos momentos que son verdaderamente increíbles. Déjame platicarte antes de algunas anécdotas que me parecen interesantes. En otro webinar también anterior, hablé de este concepto. Un señor que le llamaron el psicólogo de la felicidad. Le trajeron un reto. 3 personas diagnosticados como crónicos depresivos que habían estado en máquinas para medir su actividad cerebral, fueron diagnosticados por doctores que eran unas eminencias reconocidos en su área como crónicos depresivos. El psicólogo de la felicidad les dijo, ¿quieren resolver su problema? Y ellos dijeron, sí, sí queremos. ¿Me van a prometer que van a hacer lo que yo les pida? Sí, está bien, te lo prometemos. Ok, quiero que hagan 3 cosas. Primera, ejercicio físico. Les mandó a hacer ejercicio físico. La razón es muy simple. Cuando hacemos ejercicio físico, se segregan endorfinas que son neurotransmisores y tu cerebro se conecta. Al conectarse, empiezas a tener recursos, empiezas a tener mejores pensamientos y te empiezas a sentir mejor. Segunda requisito, les pidió que pegaran papeles por toda su casa, por toda su oficina, por todos los ambientes en los que cotidianamente estaban. De tal manera que cada vez que vieran uno de esos papeles, tenían que recordar algo que los hacía sentirse bien, aunque fuera por un instante. Tercero, reírse por 20 minutos continuos. Y a lo mejor dices, oye, pero ¿cómo se va a reír 20 minutos continuos si tiene depresión crónica? Y él pensó lo mismo y dijo, no importa que esa risa sea falsa, tienen que fingirla diario durante 20 minutos. Se fueron estas personas y después de un mes fueron diagnosticados como optimistas fuertes. Incluso uno de los médicos mandó pedir que volvieran a revisar las máquinas con las que les habían hecho las tomografías y las resonancias magnéticas, porque decía que seguramente la máquina estaba mal. Interesante es que podamos hacer ese tipo de cambios en tan solo un mes. Llevar a alguien que tiene una depresión crónica, cosa que la medicina y la ciencia diagnostican como algo que no se puede curar, hasta un punto donde son calificados como fuertes optimistas. ¿Qué más se puede hacer con la mente? Algunos conceptos interesantes. Déjame platicarte sobre Ramón Campayo. Ramón Campayo es el campeón mundial de memorización. Una persona que tiene una habilidad para memorizar y recordar cosas increíble. Ha llegado a hacer cosas como, déjame platicarte, en un concurso le pidieron hacer una prueba. Y lo que iban a hacer ellos era decir palabras una tras otra, y él iba a decir el momento en que ya no se iba a acordar de una palabra. Fue una experiencia increíble. Empezaron 3 personas a decir palabras. Había personas que iban documentando el orden de las palabras. Llegó un momento en que después de más de 30 horas, Ramón Campayo dijo, ya, hasta aquí. Y en ese momento, imagina esto, después de 30 horas de haber estado memorizando palabras, le decían, ¿cuál fue la palabra número 5722? Y el Señor la decía. ¿Cuál fue la palabra número 15.843? El Señor la decía. Antes de esa, ¿cuál fue la palabra? Y el Señor la decía, con precisión. ¿Te parece algo que puedas hacer? Déjame platicarte algo. Cuando su esposa le dijo, oye,
¿cómo haces eso? Le dijo, es cuestión de entrenarse. Te puedo entrenar a ti. Lo más interesante fue que después de 8 meses de entrenar a su esposa entró también al concurso anual mundial de memorización y ganó el segundo lugar después de él. Él hoy en día entrena a la gente para hacer lo mismo. Ramón Campayo es un ejemplo, es una persona que verdaderamente admiro porque se ha dedicado a enseñarnos que la mente es capaz de hacer cosas verdaderamente increíbles con mucha facilidad cuando tenemos las estrategias adecuadas. Continuamente rompe sus propios récords, continuamente lo invitan a hacer nuevas pruebas y a memorizar cosas que antes no había podido memorizar. Y nuevamente él demuestra que la mente humana tiene capacidades increíbles. ¿Piensas que este hombre es un ser especial, superdotado? Yo más bien pienso que lo que este hombre tiene especial y superdotado es su voluntad de ser una mejor persona, su voluntad de desarrollarse, de utilizar todos sus recursos. Eso es lo que verdaderamente tiene de manera especial y súper desarrollado. Tengo para ti otra pregunta, otra encuesta, y es acerca de tus experiencias limitantes. Es una pregunta muy simple, pero quiero entrar en algunos razonamientos como consecuencia, eh, como resultado de esta encuesta. Los dejo con Diana por un momento. Bien, la pregunta dice sí. ¿Has tenido alguna experiencia en que la limitante solo existió en tu cabeza? Las respuestas son simplemente dos. Elige la que vaya de acuerdo con la pregunta, sí o no. Solamente elige una de ellas y realmente deja un momento, piensa por un momento, si has tenido alguna experiencia en que la limitante solo existió en tu cabeza y no en la realidad de las cosas. Esperemos que vote la mayoría de la audiencia para poder cerrar la encuesta y compartir con ustedes los resultados. Es una pregunta sumamente interesante que nos hace pensar en ciertas experiencias en donde pudiera haber existido una limitante solamente en nuestra cabeza y no en la realidad. Así que le damos un par de segundos más para poder cerrarla y compartir con ustedes los resultados. Pues muy bien, vamos a cerrar la encuesta y los resultados a continuación. Pues de manera muy sorprendente, el 96% de la audiencia nos dice que sí ha tenido alguna experiencia en la que la limitante solo existió en su cabeza. Y únicamente el 4% contestó que no. Adelante, Agustín, te paso el micrófono para que compartas con nosotros tus impresiones acerca de estas respuestas. Pues una vez más encontramos que las limitantes solamente están en nuestra cabeza. Realmente se trata de recordar que todos los días tenemos evidencias de que mientras más nos limitemos, más vamos a coartar nuestra capacidad de desarrollarnos como seres humanos. Ahora, tengo para ti algunas historias, algunas experiencias que a mí me parecen fabulosas y te las voy a platicar en unos momentos. Muy bien, acciones imposibles. ¿Realmente es imposible hacer unas cosas? Nuestra lógica nos diría que sí. La ciencia nos diría que sí. Pero hay gente que ha hecho cosas que parecen imposibles. La primera de ellas, por ejemplo, una dinámica que tenemos es el rompimiento de tablas. En ocasiones ponemos a la gente frente a una tabla de madera de 1 pulgada de grosor y le decimos, vas a romper esta tabla. Esta no es una experiencia que he visto, esta es una experiencia que he vivido y que hemos hecho con la gente. Créeme, cuando le pones a la gente esa tabla enfrente, la gente piensa, es imposible, no lo puedo hacer.
No tengo el entrenamiento de un karateca de 5 años. No tengo la técnica, no tengo la fortaleza. Ha habido mujeres que incluso dicen, híjole, y si me rompo mi mano por la cuestión del calcio? Son limitantes mentales. Todos ellos lo han hecho. Gente de edad mayor también lo ha hecho. La caminata sobre brasas, cosas que también hemos hecho con la gente y que nos han demostrado que aquello que la lógica nos dice, como por ejemplo cuando pisas eso te vas a quemar, es algo que parece imposible y sin embargo lo hemos logrado. ¿Dónde estuvo la posibilidad en que la gente crea? Otro ejemplo, en los cursos de hipnosis y en algunos cursos de PNL se hace un ejercicio que se llama puente cataléptico. Ponen a una persona entre dos sillas. Cuando ponemos a esa persona entre las dos sillas, está levantada solamente por el borde de su torso, sus hombros y sus pies, y está flotando en el aire. ¿Quieres algo más impresionante todavía? Lo que hacemos nosotros es que alguien se sube en esa persona y esa persona no se dobla. Parecería algo que requiere de muchísimo entrenamiento físico, no lo es otra barrera mental. Déjame platicarte sobre una anécdota que tuve de manera personal. Un día llegué al dentista y me iban a quitar una muela. Para quitarme esa muela, me pusieron anestesia. Y después de un rato la anestesia no hacía efecto. El dentista, a la hora que picaba mi encía, yo sentía un dolor. Y me dijo, te voy a poner un poco más de anestesia. Después de ponerme más anestesia, yo todavía sentía dolor. Cuando eso sucedió, el dentista me dijo, ok, veo que esta anestesia no te está funcionando. Te voy a poner anestesia de la fuerte, de la que es más potente. Y en ese momento, cuando me puso la anestesia, el dolor se me quitó y pudo hacer la intervención. A la semana siguiente fui a que me quitaran la muela del otro lado. En ese momento me dice el dentista, en unos momentos estoy contigo. Mientras él estaba fuera, entró su secretaria, su asistente, y empezó a preparar todo. Cuando vi que sacó la anestesia, le dije, asegúrese de que la anestesia sea la anestesia fuerte, porque la otra no me hace efecto. La mujer volvió a verme con una cara de extrañeza y me dijo, no hay más que un tipo de anestesia, todas son iguales. En ese momento me di cuenta de la prisión mental en la que yo solo me había metido y cómo fue revelador ese momento en vida que realmente de verdad me dejó marcado. Me di cuenta de que el efecto placebo, lo que nosotros pensamos, se convierte en realidad. Otros ejemplos. Hay gente que tiene desafortunadamente un accidente y pierde alguna extremidad o algún miembro del cuerpo y después tienen dolores. Tuve una tía que tuvo ese caso y que en un accidente perdió los dedos de una mano. Ella se asombraba después del accidente cuando estaba en recuperación porque decía, me asombra que de repente me duelen los dedos que ya no tengo. Y ella decía, en el momento en que volteo y veo mi mano y me doy cuenta de que ya no los tengo, se me quita el dolor. ¿Cómo puedes tener dolor de algo que no tienes físicamente? A esto se le llama el dolor de un miembro fantasma. Y es un fenómeno muy curioso, pero nos puede permitir acercarnos al entendimiento de que el dolor, por ejemplo, está solo en la mente. Incluso hay ocasiones en las que se utiliza la hipnosis para generar anestesia en personas que son alérgicos. Tenemos modelos mentales muy fuertes que nos permiten tener dolor o no tener dolor, a pesar de tener o no tener anestesia. Y ese es uno de los poderes mentales que tenemos. Tenemos tal capacidad que podríamos desconectar nuestra mente de las sensaciones físicas. Desafortunadamente, mucha gente se acerca a ello cuando no se conectan con su cuerpo y no tienen sensaciones continuamente. Se disocian de todo lo que les pasa. Pero cuando empezamos a usar mente y cuerpo como una sola entidad, entonces verdaderamente empezamos a tener sinergia entre en ese sistema y a aprovechar todos los recursos que tenemos.
Quiero hacer un comentario antes de seguir, porque el día de hoy tenemos casa llena. El día de hoy tenemos gente que está queriendo entrar a este webinar y que no puede porque ya tenemos el salón lleno, el cupo lleno. Y eso me da mucho gusto y quiero agradecerles que estén aquí. El hecho de que estés aquí nos retroalimenta de que es información muy valiosa. Y aprovechando también esta pausa, quiero mandar un saludo muy caluroso, muy fuerte a toda la gente que nos sigue de manera rutinaria, a nuestros amigos que están en Colombia, que nos están oyendo y que nos siguen periódicamente, a la gente de Argentina y de otros países. Y quiero también saludar mucho a los que han estado con nosotros ya en algunos seminarios. Quisiera mencionarlos a todos, pero se nos iría bastante tiempo porque son una buena cantidad de personas. Les mando un abrazo caluroso, todos ellos saben quiénes son. Sigamos. Esos cambios imposibles. Por ejemplo, lo que no puede pasar en poco tiempo. Tenemos paradigmas que dicen que tenemos que hacer cambios, por ejemplo, en 21 días, que no puede ser en menos. Pero hay formas de hacerlo. Roger Bannister, alrededor de la época de los 50, hizo algo que nadie había podido hacer. Correr una milla en menos de 4 minutos. Hasta ese momento la ciencia y los médicos habían dicho que si alguien corría la milla en menos de 4 minutos, su corazón iba a explotar. Decían que lo habían analizado y que fisiológicamente el corazón no estaba diseñado para darle esa capacidad a un ser humano. En ese año Roger Bannister llegó y probó que esa era una limitante mental. Corrió la milla en menos de 4 minutos. ¿Quieres saber qué es lo interesante? Que al año siguiente 8 personas corrieron la milla abajo de 4 minutos. Interesante. Dime si no es esto algo que nos puede empezar a generar más evidencia contundente de que la mayoría de los límites están en la mente, nada más en la mente. Bueno, yo tuve una experiencia similar y por eso hacía la pregunta, si alguna vez has tenido una experiencia en la cual la limitante te diste cuenta que solo estaba en la mente. Busca ese tipo de experiencias en tu vida porque te van a hacer recordar que cuando nosotros pensamos que tenemos una limitante, esa limitante generalmente no existe. Una cosa es que algo sea imposible y otra cosa es que no sepas cómo hacerlo o que nadie hasta hoy lo haya descubierto. Subíamos una colina un amigo y yo en bicicleta y nos gustaba ir a ese lugar a andar en bicicleta, pero no podíamos llegar hasta arriba, nos cansábamos mucho. Después de 2 o 3 meses de intentarlo cada fin de semana, un día dijimos, hoy llegamos a como dé lugar. Las ocasiones anteriores ya habíamos llegado cerca relativamente, pero siempre había un momento en que bajábamos de la bicicleta y empezábamos a empujar hacia arriba, abajo de la bicicleta, porque ya no podíamos más. Ese día dijimos, llegamos. Y llegamos. Fue una sensación de triunfo tan interesante. Estábamos felices, estábamos radiantes. Sabíamos que habíamos logrado algo que nos había parecido imposible por 2 meses. Ese día lo habíamos logrado. Pero ¿quieres que te diga qué es lo interesante? Que al día siguiente la subimos 8 veces. Ahora pregúntate si nuestra condición física podía haber mejorado tanto de un día para otro. Imposible. Eso no puede pasar en tan poco tiempo. En otra ocasión, otra experiencia propia de mi vida, un día estaba yo pequeño, he de haber tenido unos 10 años, cuando llegué con mi papá y le dije, papá, me duele la cabeza. Mi papá buscó entre las medicinas y me dijo, no tenemos aspirinas, pero te voy a dar esto que es parecido. Y me dio otra pastilla. En ese momento tomé la pastilla, tomé el vaso de agua, me tragué la pastilla e instantáneamente se me fue
el dolor de cabeza. Y yo le pregunté a mi papá, ¿es instantánea? Y me dijo, sí. Seguramente te imaginas que con los años me di cuenta de que lo que me había dado de instantáneo no tenía nada. Era una pastilla que tenía el mismo compuesto que la aspirina, pero mi mente lo volvió instantáneo. Ese cambio que no podía pasar en tan poco tiempo. ¿Qué tanto se puede hacer con la mente? Es realmente indescriptible, es increíble lo que se puede hacer con la mente. Si tú abres tu pensamiento por un segundo, si te das oportunidad de conocer realmente lo que puedes hacer, sin pensar en los límites, pensando que todo lo que no sabes hacer no es imposible, que todo lo que parece imposible es solo que no lo sabes hacer, entonces vas a empezar a descubrir cosas interesantes. Hoy tenemos cosas que verdaderamente son para explotar en asombro. La epigenética es algo que estudia cómo se relaciona la genética con nuestro lenguaje, por ejemplo, y con otras cosas. Un científico ruso llamado Piotr Grayaev acaba de descubrir que ese 90% de DNA que parecía que no tenía sentido, tiene mucho sentido. Por ejemplo, una de las cosas que hicieron fue empezar a investigar qué relación tenía con nuestra capacidad de hablar. Y descubrieron que ese 90% de DNA no necesita decodificarse. Lleva una sintaxis y una estructura muy parecida a la del lenguaje, al grado que están sugiriendo que no es coincidencia que seamos la única especie que puede hablar, que puede tener lenguaje. Genéticamente estamos construidos para tener el lenguaje porque en nuestro DNA hay estructuras similares. Pero podemos ir más allá. Después de que concluimos que el lenguaje es resultado de nuestro DNA, sucede algo muy interesante, lo que ellos llaman hipercomunicación. Hipercomunicación es cuando te conectas a tal grado con tu cuerpo a través de tu mente que tu cuerpo empieza a cambiar en resultado y en respuesta a esa comunicación. El estrés y la preocupación descubrieron que son algo que impide la hipercomunicación, esa comunicación entre tu mente y tu DNA. Y sí, estoy hablando de algo que va relacionado con la primera pregunta que te hice. La mente, los pensamientos, el lenguaje pueden modificar tu DNA. Puedes cambiar tu genética. Eso explica cosas interesantísimas. ¿Te has dado cuenta cómo los niños que hoy nacen están como si fueran más adaptados a la tecnología, que aprenden muy rápido a manejar todos los aparatos? Hoy tienes niños de 1 o 2 años que pueden manejar equipos electrónicos de manera muy básica tal vez, pero pueden hacer cosas que gente de 60, 70 años no es capaz de hacer sin un entrenamiento mucho más fuerte. Esto lo explica. Esto exactamente. Nuestro estilo de vida va modificando nuestro DNA para que las siguientes generaciones puedan aceptar y recibir ese estilo de vida con más facilidad. Hace todo el sentido. Pero interesante también es que este científico con su grupo de colaboración encontró que el estrés y la preocupación impiden esa comunicación entre tu mente y tu DNA. Y que el pensamiento positivo hace lo opuesto. La preocupación y el estrés distorsionan la información que hay en ese DNA y la vuelven inaccesible. Y por otro lado, esos pensamientos, ese estrés, esa preocupación, hace que la información que estamos enviando a nuestro DNA para que cambie algo, para que se modifique algo, también se vuelve inaccesible para esa cadena. Aquí es donde todo empieza a conjuntarse. Estos científicos están hablando
de que el crecimiento espiritual parece ser el componente clave para facilitar la hipercomunicación. Cuando yo estaba leyendo el artículo, créeme, estaba yo verdaderamente entusiasmado y asombrado de estos descubrimientos. Y no me refiero a crecimiento espiritual relacionado con la religión. Estamos hablando de utilizar toda la parte de nuestro cuerpo, de nuestro ser, que como seres humanos podemos desarrollar hasta llegar a un nivel espiritual. ¿Cómo aprovechamos el poder de la mente? ¿Cómo acceder a toda esa información? Hay muchas formas de hacerlo, pero aquí te enlisto algunas que espero que te den algunos tips. El primero es el concepto de mente inconsciente. Lo manejamos en programación neurolingüística, lo manejamos en hipnosis. La mente inconsciente es un concepto que nos permite acceder a esa información a través de ejercicios de reflexión, a través de ejercicios de meditación, a través de ejercicios de autohipnosis, a través de ejercicios donde visualizo que algo pasa en mi energía, en mi espíritu, y a eso es a lo que nos referimos con crecimiento espiritual, para facilitar esa hipercomunicación. Cuando podemos usar ese concepto, podemos darnos cuenta de que la mente inconsciente, que maneja probablemente más del 99% de nuestras acciones, produce una sinergia con la mente consciente y somos capaces de hacer cosas verdaderamente increíbles. La pregunta es entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo tenemos acceso a todo ese poder? Una forma rápida y fácil de hacerlo es a través de ejercicios de meditación y respiración. Hoy que está ganando tanto auge, tanta fama, tanta novedad que hay alrededor de temas como la meditación, como la yoga, como todas, como actividades marciales como el tai chi, que nos permiten jugar con la energía, con el movimiento, conectarnos con el cuerpo. Una de mis mejores experiencias para hacer ese tipo de cosas fue empezar a estudiar Aikido. Me permitió darme cuenta de dónde está mi balance, dónde está mi equilibrio, conectarme con mi cuerpo y sentirlo más. Todos este tipo de ejercicios, todo este tipo de ejercicios pueden ayudarte a acceder a esa información y aprovechar el poder de tu mente. Ejercicios de conciencia. Volverte continuamente consciente de lo que hay a tu alrededor, de lo que está pasando con tu cuerpo, con tu mente, de tu respiración, de tus movimientos, de tu balance. Un autor que me gusta mucho sobre este tema de ejercicios de conciencia es el escritor del libro del poder de la hora, Eckhart Tolle. Una muy buena recomendación para ti. Autohipnosis. Cuando somos capaces de hacer autohipnosis con nosotros mismos, es un momento en que cada persona empieza a descubrir esa conexión con el inconsciente. Empieza a encontrar los recursos que hay en el interior y a utilizarlos para tener una vida más plena, más saludable, con más resultados, con más éxito y sentir ese impulso todos los días que te levanta cuando despiertas y dices, esto es lo que quiero hacer con mi vida, para esto nací, esto es lo que quisiera hacer aunque no me pagaran. El poder de la mente a través de la autohipnosis puede ser un ejemplo de ello. Los ejercicios hipnóticos aplicados a uno mismo nos pueden dar una llave de acceso a ese concepto del inconsciente. Una facilidad es que se pueden hacer en casi cualquier momento o cualquier lugar. ¿Cuál sería un ejercicio de autohipnosis? Por ejemplo, un ejercicio de reflexión y meditación, en el que tú mismo te sientas en un lugar y dices, inconsciente, quiero trabajar 15 minutos para tener mejor efectividad en mis relaciones personales o familiares o con mi pareja. Empiezas a respirar profundamente y a dejarte caer en un estado ligero de relajación o trance. Y después de esos 15 minutos empiezas a despertar automáticamente porque eso lo va a hacer tu inconsciente para ti
y vas a empezar a notar cambios, pero esto necesita ser consistentemente. Recuerda que el inconsciente te va a llevar a donde tú le digas que te lleve. Muy bien. Voy a contestar algunas preguntas antes de hacer la recapitulación de lo que hemos mencionado. Y las preguntas son las siguientes. Karina Carrera y Alma Peralta nos preguntan algo similar. Dice, ¿podrían compartir algunos ejercicios para memorizar? Karina y Alma, podríamos hacerlo, solo que considero que en este webinar me tomaría más tiempo del que tenemos en este momento. Les pediría que vayan a nuestra página de Facebook y ahí les podremos hacer algunas recomendaciones si nos ponen la solicitud. Eh, o que nos escriban un correo electrónico y nosotros les respondemos por esa vía. De esta manera no me desvío del tema que es del poder mental y irnos a la memorización y podemos continuar con el mismo tema. Mari Carmen Juárez me pregunta, ¿qué sucede cuando presiento algo y luego sucede? Pueden pasar una de dos cosas, Mari Carmen. Una puede ser que tu intuición te esté dando la alerta. Una opción puede ser que tu cuerpo lo esté sintiendo para prevenirte. Otra podría ser algo opuesto. Si crees y consideras que la ley de atracción es algo cierto, cuando tenemos pensamientos negativos, por eso a veces las cosas suceden después. Entonces yo te invitaría a pensar si lo estás presintiendo y es una alerta o si es algo que estás de alguna manera atrayendo. Muy interesante la pregunta, porque es así como preguntar si primero fue el huevo o la gallina. Pero si empezamos a estar conscientes de ello, podemos empezar a discriminar y a distinguir. Rocío Mosqueda nos dice, ¿cómo puedo dejar de ser insegura y dejar de buscar la aceptación externa? Rocío, te recomendaría que empieces a buscar adentro de ti cuáles son las razones para hacer las cosas. Cuando encuentras las razones para hacer las cosas adentro de ti, no necesitas aceptación externa. En otros webinars hablaba yo sobre cómo cuando estamos bien motivados, cuando estamos haciendo algo que nos apasiona, no importa lo que digan los demás, porque vas a tener la motivación para hacerlo, diga lo que diga la gente. Cada uno de nosotros tiene el derecho de dirigir su vida. Si lo haces de manera ecológica, y me refiero a que beneficie a todo lo que hay alrededor de ti, estoy seguro que vas a poder llevar tu vida de la manera que quieres y que eso te va a llevar a ser una persona más segura, dejando de buscar la aceptación externa. Busca qué es lo que verdaderamente tiene sentido para ti. Puedes hacer también estos ejercicios de autohipnosis, de relajación, de meditación. E infórmate, lee, porque hay muchísimas técnicas, muchísima ayuda. Yo creo que el problema que tenemos los seres humanos es que hoy en día estamos confiando en demasiada gente sin tener información que nosotros mismos recopilamos. Confiamos en comentarios que nos dicen, en opiniones que nos dicen, pero no vamos y utilizamos la información que está disponible. Y hoy hay cantidad de información que está disponible a nivel gratuito. Maritere Juárez pregunta, ¿es posible cambiar el DNA con la mente? Espero, Maritere, que lo que platiqué sobre el científico Grayayev te haya respondido esta pregunta. Es lo que precisamente él está descubriendo. El lenguaje y la mente pueden cambiar el DNA. Carlos Alberto, quiero saber cómo empezar un negocio rentable que me dé muchas ganancias sin trabajar y trabajar. Carlos Alberto, te respondería algo parecido a lo que dije hace un momento. Ese es un tema que va más orientado a inteligencia financiera. Busca información sobre estos temas y seguramente vas a empezar a encontrar cómo estructurar tu negocio de tal manera que produzca incluso cuando tú no estás trabajando. Sobre estos temas de inteligencia financiera también vamos a tener 1 o 2 webinars y les estaremos avisando. Tenemos también por ahí un webinar anterior de inteligencia financiera que ya está disponible en nuestra tienda de desarrollo personal en línea
Y quiero aprovechar también el comentario para decirles que eh, si ustedes compran un paquete de más webinars, empiezan a tener descuentos. De manera que casi tener todo el paquete realmente sale en algo muy, muy económico. Los invito a que visiten el sitio. Mari de Ponte nos dice, ¿cómo quito una fobia rápidamente con el poder de la mente? Mari, para eso hay un ejercicio de PNL que se llama precisamente la cura de la fobia. Y es cuestión de hacer un ejercicio en alrededor de 10 o 15 minutos que consiste en ser capaz de disociarte. Eso quiere decir que te ves haciendo algo. Lo que encontraron Richard Bandler y John Grinder es que a través de este ejercicio que consiste en disociarte varias veces, es decir, te ves viéndote, observando algo que te sucedió. Y de esa manera la gente es capaz de separarse del miedo que produce la fobia y hacer un proceso mental, un ejercicio mental, a través de revivir la experiencia en reversa, rápidamente, que puede eliminar estos sentimientos en cuestión de 10 minutos. Es un ejercicio muy conocido, muchos libros de PNL lo incluyen y también es algo que, si recuerdo correctamente, está disponible en nuestro foro, forospnl.com. Maritere Juárez me dice, en el experimento del psicólogo de la felicidad, ¿qué significa pegar papelitos para quitar la depresión? Pegaron papelitos, por ejemplo, con una frase, piensa en algo agradable. Y al ver cada uno de esos papelitos tenían que detenerse por medio minuto o un minuto o algo así y pensar en algo que los hiciera sentirse bien. Realmente lo que estaba pasando aquí es que estaban condicionando a su cerebro para sentirse bien. La depresión no es algo que ocurre, es algo que hacemos. Y ahí está el truco, en entender que si lo hacemos, lo podemos cambiar. Marisa Arroyo dice, ¿puedes llegar a influir en las acciones o pensamientos de otros? Todo el tiempo lo hacemos, Marisa. Con nuestra propia actitud estamos influyéndolos. Pero si me hablas de algo que fuera como percepción extrasensorial, las neuronas espejo nos permiten hacer eso. Por eso, estas corrientes de pensamiento positivo hoy en día están empezando a volverse ciertas cuando los científicos descubren estos elementos. Entonces, sí podemos hacerlo, es cuestión de practicar y empezar a entender cómo los seres humanos somos un sistema que consta de fisiología, de mente, de cuerpo y de energía. Karina Carrera me pregunta, me comenta, si anteriormente podía controlar mis pensamientos si eran positivos, pero en algún momento por circunstancias dejé de hacerlo de esa manera, ¿cómo podría volver a confiar en mi mente? Eh, Karina, yo te diría que esto no es una cuestión de confiar en tu mente. Date cuenta que tu mente está haciendo lo que tú le has enseñado. Y si en cierto momento le enseñaste a tener otro tipo de pensamientos, tu mente lo aprendió bien. Tu mente es lo más noble que existe. Es cuestión de que te decidas a enseñarle de nuevo a tener esos pensamientos. Cuando estés teniendo un pensamiento que no es positivo y te des cuenta de, no, esta persona no soy yo no soy mis pensamientos y yo puedo decidir qué pensamientos tengo y en ese momento cambiar tus pensamientos. Puedes también hacer el experimento del psicólogo de la felicidad, hacer un poco de ejercicio diario, eh, pegar papelitos y constantemente estar recordando las cosas que te ayudan a sentirte bien y a tener pensamientos positivos. De esta manera reentrenas a tu mente para poder pensar diferente de nuevo. Pedro Cruz dice, ¿qué opinas del ajedrez? Yo digo que es un buen deporte mental. El ajedrez es un juego que me parece fantástico. En una época de mi vida jugué mucho ajedrez y me parece un juego que además nos enseña y nos entrena a pensar estratégicamente, porque es un juego en el que necesitamos pensar en diferentes posibilidades al mismo tiempo y evaluar las consecuencias de esas posibilidades. Si alguno de ustedes que me escuchan, si te gusta el ajedrez, practícalo. Si no sabes jugarlo, sería interesante que empieces a aprenderlo. Es una buena recomendación. Gracias por el comentario. Araceli Tamirano. Y quiero también
antes de responder la pregunta de Araceli, de verdad agradecerles porque cada vez que hay tantas preguntas, para nosotros es retroalimentación de que estamos dándoles calidad en la información. Y si esto es en un webinar, de verdad que en un evento podemos hacer cosas increíbles. Si no tienes la posibilidad de asistir a un evento por tu situación geográfica o de trabajo, comunícate con nosotros. Siempre hay posibilidades de tener acceso a más cosas como estas. Y también siempre estamos buscando cómo llevar esto a diferentes lugares. Araceli me dice, ¿cuáles son las principales limitantes que hacen que pensemos que no podemos hacerlo? Araceli, tengo una palabra nada más para contestar a toda tu pregunta. Costumbre, hábito. La cultura nos ha enseñado a confiar en nuestras limitantes y a confiar menos en nuestras posibilidades, en nuestras capacidades. Si recuerdas eso, vas a poder empezar a actuar de diferente manera y aprovechar más todas tus capacidades. José Luis Nava, ¿cómo puedo vencer la autolimitación? José Luis, lo mismo, práctica, entrénate, haz una lista con las limitantes que piensas que tienes y busca formas de romper esas limitantes. Si tienes miedo a acercarte a alguien en la calle que no conoces y preguntarle algo, que es una cosa que muchas personas tienen, por ejemplo, pues empieza a hacerlo como ejercicio. Si te estás limitando por miedo a dejar tu trabajo. Mucha gente, por ejemplo, no deja su trabajo por miedo y tienen el sueño de su vida de hacer su negocio. Y el miedo es comprensible porque no tienen información. Pues entonces empieza a informarte, empieza a ver temas de inteligencia financiera como mencionábamos hace rato. Empieza a aprender cómo hacer un negocio, cómo estructurarlo. Y entonces cuando quieras dar el paso no vas a tener ese miedo, vas a tener la certidumbre, vas a confiar en tus capacidades de lograrlo. Julieta Diana me dice, ¿qué pasa cuando sueño con algo y al otro día lo veo en algún lugar? Te diría, Julieta, que es el mismo fenómeno que comentábamos hace rato. Muy probablemente es la ley de atracción. Pero en tu caso, en los casos que me han preguntado, yo les diría, revisa si es tu inconsciente dándote una señal. Algunos de nosotros tenemos más intuición, más percepción extrasensorial que otros. Otros pueden desarrollarlo. Pero checa si tu caso es de una de esas personas que tienen más sensibilidad a ese sexto sentido y aprovéchalo, porque con eso puedes beneficiarte y beneficiar a muchas personas. Aprovéchalo porque es sabiduría universal que te está llegando. Elena Casab, ¿crees que nuestros pensamientos realmente generan el 90% de las situaciones que vivimos? No, Elena. Yo creo que generan más del 99% de nuestras acciones. De verdad tengo la creencia de que somos robots, de que nuestros pensamientos programan una computadora y la computadora va y efectúa esos programas. Entonces, si nosotros cambiamos los pensamientos, vamos a cambiar los programas y vamos a cambiar nuestras acciones, nuestros criterios, nuestras decisiones y por lo tanto la forma en que operamos y funcionamos en este mundo, en este planeta. Lo que necesitamos hacer es empezar a confiar más en nuestra habilidad inconsciente y programar ese inconsciente. Porque en la medida que lo programamos con cosas que queremos, no tengo palabras para expresarte cómo el inconsciente es algo noble, algo que nos respalda, algo que nos lleva en la misma dirección. Y 2 o 3 personas que han estado aquí con nosotros, que han tenido la experiencia de vivir los cursos de programación neurolingüística, de hipnosis, que están escuchando también el webinar en este momento y que de nuevo les mando un saludo fuerte. De verdad que esas personas son testigos y, y, y si vives, empiezas a vivir esas experiencias, empiezas a darte cuenta cómo cuando programas tu inconsciente te lleva hacia donde quieres, vas a empezar a creer lo mismo que yo creo sobre cómo nuestro inconsciente nos ayuda a operar todos los días.
Y mi recomendación para ti y para todos los que me están escuchando, busca, infórmate, entrénate en estos temas, porque de verdad es una inversión que jamás te vas a arrepentir de hacer. No importa cuál sea tu situación, no importa dónde estés, siempre hay una forma de aprender estas cosas. Cuando yo empecé a aprenderlas, no tomé un curso, me puse a leer libros, busqué información en internet, lo puedes encontrar. No te creas la historia de que no te puedes entrenar en estos temas. Cree mejor la historia de que si buscas la forma, la vas a encontrar. Yadira Elizabeth me dice, ¿cómo puedo vencer el miedo cuando sabes que tienes que hacerlo? Bueno, Yadira, en principio yo redactaría tu pregunta de una manera en que tú te empieces a dar cuenta que la responsabilidad está en ti. La cambiaría y diría, ¿cómo puedo vencer el miedo cuando yo sé que tengo lo que hacerlo? Porque el cambio de lenguaje que estás haciendo no te permite ser consciente que esa es una responsabilidad y un poder al mismo tiempo que tú misma tienes. Ahora, respondiendo a tu pregunta, si sabes que tienes que hacerlo, tienes dos opciones. La primera es dejar que el miedo crezca, la segunda es ir y hacerlo, porque el miedo nos detiene y detenernos nos permite crear más miedo. Cuando una persona hace algo, no tiene miedo, va y lo hace. A lo mejor está pensando en cuáles pueden ser las consecuencias, pero algo que también te dejaría para meditar un poco es, en tu vida has sobrevivido, has llegado hasta este momento y con ciertas variaciones de circunstancias, podría yo decir que has llegado bien. A lo mejor no es tan bien como tú hubieras querido, a lo mejor ha habido piedras en el camino, a lo mejor ha habido baches, a lo mejor ha habido cosas que no te han gustado, pero has llegado, has estado bien. Entonces confía en tu capacidad, confía en tu habilidad para sacar adelante aquello que sabes que tienes que hacer, que es bueno para ti y que te permite ser una persona que se desarrolla, una persona rodeada de gente que la ayuda. Muchas veces las decisiones son difíciles, pero el miedo solamente las hace peores. Confía en ti y haz lo que tengas que hacer. El tiempo te va a enseñar que tu inconsciente está ahí para apoyarte y que en el momento siempre tomas la mejor decisión que puedes. Mariela Lino me dice, ¿puedes dar otro ejemplo de autohipnosis? Eh, Perdón, Miriela Lino. Miriela, el ejemplo que di es para hacer una automeditación y puedes modificar el ejercicio como tú quieras, sigue siendo una automeditación. Otro que se me ocurre que podrías hacer es poner enfrente de ti un papel con ciertas cosas que quisieras que fueran ciertas para ti. Creencias nuevas, enunciados de cosas que en el momento no crees, pero crees que son buenas para ti. Y empezar a relajarte, respirar, desenfocar tu mirada y dejar que esa información entre en tu inconsciente. Es un ejercicio que también te puede servir para hacer autohipnosis. Leticia Gutiérrez me dice, si las preocupaciones y el estrés me hacen olvidar alguna información y cometer el mismo error varias veces, ¿qué puedo hacer? Leticia, la respuesta está en tu misma pregunta. Recuerda que cada vez que te preocupas, esa información se va. Entonces empieza a sentirte bien de tus errores porque te dan aprendizaje. Cuando empieces a hacerlo, vas a empezar a descubrir que tus neuronas se conectan. Esto tiene razón fisiológica. Cuando nos sentimos bien, el cerebro se conecta. Pero a alguien en nuestra infancia nos fastidió diciéndonos, si te importa, deberías de preocuparte. Si te importa, debería de ser estresante para ti no estar lográndolo. Y ese tipo de cuestiones son creencias que no nos sirven. Es importante empezar a deshacernos de esas creencias. Ok. Leticia también nos pregunta, si no logro tener un buen desarrollo mental, ¿a qué se debe esto? Leticia, a una de dos cosas.
Primero déjame decirte que no estás mal, no tienes nada descompuesto y que tu cerebro funciona perfectamente. La cuestión es que no has tenido en este momento la estrategia adecuada para ti o no has practicado suficiente. Déjenme platicarles que, que en este contexto a mí me sucedió algo bien interesante. Un día fui a buscar libros de aprendizaje acelerado a una biblioteca y encontré uno que me pareció interesante. En ese libro encontré probablemente el ejercicio más interesante sobre cómo memorizar cosas. Y es un ejercicio que me tomó 2 o 3 horas preparar y desde entonces lo he usado continuamente en mi vida porque me permite recordar muchas cosas en serie y ordenadas. Los recursos y las estrategias que hay disponibles son enormes, pero necesitamos ir por ellos para que tengamos acceso a esa información. La actitud es lo que te abre el acceso al conocimiento que hay en el mundo. Por eso decía yo hace un momento, no te quedes en donde estás, no te quedes como estás, busca nueva información. Y siguen las preguntas, voy a hacer todo lo que puedo para hacerlo más rápido. Michael Steven dice, tengo problemas para despertarme a la hora que debo hacerlo. He mejorado un poco, pero no logro hacerlo siempre. ¿Puedo cambiar esta situación dándole instrucciones a mi mente inconsciente mediante la meditación? Sí. ¿Cómo hacerlo? Prográmate. Trabaja durante el día diciendo algo así como, voy a trabajar 10 minutos en levantarme rápidamente de la cama. Y después puedes hacer ensayos. Cuando unes la fuerza de tu mente consciente y de tu mente inconsciente, crean esa sinergia, crean esa fuerza. Pero si no lo logras es porque hay alguna especie de conflicto. Porque en el momento en que abres tus ojos, el placer de quedarte en la cama es mayor al placer de levantarte y hacer las cosas que quieres hacer. Dime si no te levantarías temprano si se tratara de ir de vacaciones y hay que tomar el avión. Dime si no te levantarías temprano si se tratara de ir a recoger a tu pareja. Dime si no te levantarías temprano si se tratara de visitar el lugar más increíble que te fascina visitar. Seguro que sí lo haríamos. Es cuestión de encontrar la motivación suficiente. Arturo Martínez, ¿algún tip para no tener miedo al éxito? Sí, Arturo, busca por qué estar en tu círculo de confort es más recompensante que el éxito que puedes tener. Cuando encontramos forma de que el éxito tenga más placer que la situación en la que estamos, entonces tomamos riesgos porque sabemos que viene un futuro mejor. Busca cuáles son esas razones y empieza a deshacerte de ellas. Empieza a encontrar más motivación en el éxito al que quieres lograr. Verifica que sea un éxito que tú quieres y no un éxito que la sociedad te impone de alguna manera. Bárbara Galíndez, ¿cómo puedo quitarme el miedo a hacer cosas cuando sé que lo puedo hacer? Bárbara, si sabes que lo puedes hacer, las consecuencias de lo que piensas que puede suceder es lo que te está deteniendo. Es una pregunta muy similar a la que acabo de responderle a Arturo. Busca por qué tienes miedo de las cosas nuevas. ¿Qué piensas que va a pasar? Y cuestiona tus pensamientos al respecto. Trabaja con tu inconsciente para pasar esos obstáculos. Yadira me dice, ¿cómo vencer el miedo a tomar decisiones? Es una pregunta muy similar, ¿ok? Muy, muy similar. Busca por qué tomar decisiones te da miedo. Generalmente te puedo decir la respuesta. Es miedo a cometer errores. Pero los errores son lo que nos han enseñado en la vida a ser expertos en lo que realmente somos expertos. Yasmín Aquino me pregunta, ¿cómo puedo agilizar mi mente? Ejercitándola, Yasmín. Busca juegos que sean retos para ti. A mucha gente le gusta hacer, por ejemplo, retos matemáticos y buscan ejercicios como Sudoku. A otras personas les gustan retos imaginativos y buscan rompecabezas. El
las cosas que mantienen nuestra mente ocupada y trabajando creativamente son las cosas que nos ayudan a ser más ágiles. Montserrat Martínez, ¿cómo hace la mente para producir déjà vu? Montserrat, no tengo la respuesta a ciencia cierta, pero de acuerdo con la información que tengo, yo te podría decir que es precisamente toda esta cuestión de las neuronas de un ser humano comunicándose con las de otro ser humano y teniendo acceso a conocimiento universal que la ciencia todavía no puede explicar. En otras palabras, me estoy refiriendo a un concepto en el que yo creo que es el de inconsciente colectivo. Todos estamos conectados con la energía del universo y de los demás seres y por lo tanto tenemos acceso a una sabiduría mucho más poderosa que a la que tenemos cuando solamente usamos el razonamiento lógico. Cintia Patricia dice, ¿por qué hay personas que nos cuesta trabajo meditar? Cintia, es porque has practicado mucho tiempo pensar con tu diálogo interno y razonar, y porque has practicado poco la meditación. Todas las actividades que cuestan trabajo es porque tenemos una estrategia opuesta en la que hay mucha habilidad. Práctica, práctica, práctica es el resultado que estás buscando, te va a dar el resultado que estás buscando. La práctica. Practícalo, busca diferentes formas de hacerlo hasta que encuentres una estrategia que te va funcionando. Caro Michal, ¿dónde puedo encontrar información de las neuronas espejo? Caro, no tengo la referencia exacta en este momento, pero seguramente si lo buscas en inglés puedes encontrar mucha información. No sé qué tanta hay en español, pero en inglés y en internet buscas Mirror Neurons, lo vas a encontrar. Claudia Hernández, ¿es normal que cuando hago visualizaciones me duele la cabeza? ¿A qué podría deberse? Claudia, checa cómo las estás haciendo. En primera instancia yo diría que verifiques que lo estás haciendo de manera confortable, cómoda y que no lo hagas a ese nivel. Muchas veces este tipo de dolores de cabeza pueden ser porque estamos ejercitando neuronas que típicamente no ejercitamos. Cuando hacemos alguna actividad nueva, nos fastidiamos de esa actividad rápidamente. Es porque están trabajando neuronas que no trabajan normalmente. Entonces, hazlo y en el momento en que empieces a sentir que te cansas, déjalo, distráete y después le puedes dar un poquito más de tiempo. Con la práctica vas a poder hacerlo sin que te duela la cabeza. Nelly Pérez. Me cuesta trabajo encontrar una lista de limitantes. ¿Cómo desbloqueo mi mente? La primera limitante que puedes poner en esa lista es no me cuesta trabajo encontrar una lista de limitantes. Porque eso, precisamente si lo crees, va a hacer que te cueste trabajo encontrar las demás limitantes. Entonces, trabaja primero sobre esa creencia, cámbiala por algo que diga algo así como, cada día me es más fácil mejorar y eliminar mis limitantes. Eso presupone que las puedes encontrar. Déjenme checar aquí, todavía tenemos algunas preguntas, es increíble y me da muchísimo gusto poder ayudarlos y responderles en este contexto. Alba Luz Ruarte, danos el ejercicio que descubriste en la biblioteca. Alba, me daría mucho gusto poderlo hacer, solamente que entro en el mismo tema que las preguntas que me hicieron hace un rato. No es precisamente el tema de este webinar y me tomaría bastante tiempo hacerlo. Entonces les pediría que este tipo de solicitudes las hagan directamente en nuestra página de Facebook para poder preparar esos temas. De verdad que recibimos su retroalimentación y la utilizamos para generar nuevas ideas de nuevos webinars. Milagros Montserrat, ¿cómo se relaciona el estrés con la mente? Así como los científicos descubrieron, el estrés detiene la hipercomunicación entre el DNA y nuestro cerebro, pero hace cosas más directamente. Cuando te estresas, hay unas sustancias que se llaman neuroinhibidores. Los neuroinhibidores literalmente previenen la conexión de las neuronas. Cuando estás estresada, tu cerebro se desconecta.
porque el estrés representa peligro para el cuerpo. Y el cuerpo sabe solamente una forma de responder al peligro: correr o atacar. No necesitas pensar para ello. Ese es un comportamiento animalístico que tenemos y una función vital para sobrevivir en medios hostiles. Entonces, ¿quieres que tu mente mejore y funcione bien? Empieza a relajarte. Quita el estrés de tu vida. Marisa Arroyo dice: ¿cómo desarrollas el sexto sentido? Práctica, Marisa. Al principio va a ser súper errático. Al principio vas a empezar a adivinar cosas y te vas a dar cuenta de que no es lo que pensabas. Pero es cuestión de empezar a sentir más que a pensar y a retroalimentarte, porque como te menciono, las primeras veces va a ser errático. En las certificaciones, por ejemplo, en algunas ocasiones hacemos un ejercicio que se llama identificación en trance profundo. Y es increíble ver los resultados, porque gente que nunca ha tenido ese tipo de percepción empiezan a pensar, por ejemplo, en uno de 3 colores. Y la persona que está enfrente empieza a adivinar. Personas que son completamente novatas empiezan a adivinar de 60 a 80% acertadamente. Es algo increíble. Se puede ir desarrollando, es cuestión de practicarlo. Ángeles Campos me pregunta: ¿qué sabes de los viajes astrales? Poco realmente, Ángeles. Sé que la gente que los ha practicado tiene algunos, la gran mayoría, una experiencia muy agradable. En mi caso no me he metido a ese tema, pero la idea me parece fascinante. Y es cuestión de encontrar más información si es un tema que te interese. Como te mencioné hace un momento, yo realmente no me he metido a ese tema. Entonces, te sugeriría que busques más información al respecto en internet, porque puede llegar a ser un tema muy, muy, muy interesante. Araceli Altamirano me dice: si agilizo mi mente con las técnicas que mencionaste, ¿posibilitan que mi coeficiente intelectual aumente? Qué buena pregunta, Araceli. Déjame decirte algo. El coeficiente intelectual no es algo fijo, ni tiene que ver con la habilidad de una persona. Tiene que ver, me refiero a la habilidad en general de una persona. Tiene que ver solamente con su capacidad para resolver problemas de tipo lógico matemático. Y para eso existen libros, cursos y entrenamientos especializados. Es posible subir una persona 20 puntos de coeficiente intelectual después de un entrenamiento de unas cuantas horas, porque es cuestión de que practique su habilidad de resolver habilidades lógico-matemáticas. Entonces, cualquier inteligencia se puede desarrollar, cualquiera. Les voy a recordar algo que yo he dicho en webinars anteriores. Tengo la absoluta creencia y certeza de que los seres humanos tenemos capacidades increíbles y similares entre todos. A menos que haya algún problema fisiológico, realmente considero que nuestra capacidad mental es la misma. Pero no todos tenemos las mismas habilidades. Hoy te puedo decir, por ejemplo, yo te estoy dando este webinar, pero todas estas habilidades que hoy tengo y de las que estoy hablando, hace 10 años no tenía ninguna. Es cuestión de práctica, es cuestión de informarse, cuestión de ir y probar las cosas, cuestión de ir y retroalimentarte, cuestión de tomar información del entorno que te dice si vas bien o hay que hacerlo de manera diferente. Yo creo que todos tenemos la posibilidad de desarrollarnos, de desarrollar nuestro coeficiente intelectual de una manera increíble. Finalizamos. Mi resumen sería el siguiente: utiliza a tu cerebro creyendo más de lo que sabes. ¿Crees que sabes cuáles son tus límites? ¿Crees que sabes qué es lo que puedes hacer y lo que no? Déjame sugerirte que creas más de lo que sabes, porque sabes menos de lo que tú crees. Eso te lo puedo garantizar. Segundo, descubre todo tu potencial confiando que no sabes cuáles son tus límites. Por más evidencia que tengas, confía en esto y de verdad vas a tener resultados increíbles. Todavía hay gente que nos está mandando preguntas. Nuestro mensaje sería, para no alargarnos más, acércate a nosotros
pon tus preguntas en nuestro muro de Facebook o escríbenos un correo electrónico. De verdad que estas experiencias son increíbles. Poder contribuir a la gente es nuestra razón de ser. Y sabemos que gente como tú que está recibiendo un beneficio, seguramente va a hacer que ese beneficio de alguna manera regrese a nosotros. Yo creo en esa parte kármica, donde cuando beneficias a una persona, automáticamente el beneficio te regresa. Si estás agradecido con lo que hacemos, te pediría que la manera de retribuirnos ese beneficio es que tú a su vez distribuyas esta información, le platiques a la gente, los convenzas de que sus límites no existen, que nos ayudes a difundirla. Eso sería para mí una retribución increíble. Que si yo estoy pudiendo afectar de manera positiva tu vida, influir en ella, tú puedas influir en la gente que te rodea. De esta manera el efecto se multiplica y podemos hacer algo para cambiar la actitud, para cambiar la forma de pensar en este mundo, que en nuestra comunidad hispanohablante es muy necesaria. Somos gente que tiene mucha capacidad y no la está aprovechando. Aprovecha la tuya, aprovecha la de la gente que está a tu alrededor e influye en ellos. Con este tipo de pensamientos, con este tipo de actitud, comprométete con lo que estás haciendo, con tu vida, con todas tus metas y créeme, el éxito va a ser una cuestión de tiempo, no una cuestión de la suerte o una cuestión aleatoria. Por mi parte, les doy muchísimas gracias por habernos escuchado. Estoy muy emocionado, muy entusiasmado porque eh, aunque hemos estado cerca, esta es la primera vez que tenemos el cuarto lleno y pues vamos a buscar la forma de poder tener más accesibilidad para más personas. Ayúdanos invitando más gente a estos eventos, ayúdanos difundiendo esta información y te puedo decir que te deseo y te mando mi mejor energía, los mejores resultados que puedas tener, pero recordándote que mucho de ello depende de lo que tú decidas y lo que te determines a hacer con tu vida.